Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al templo de Afrodita. Este video se trata sobre una lectura que vamos a hacer con los oráculos y el tarot. Sobre una pregunta que fue interesante, que es de Amino, el sitio donde yo tengo mi cuenta, que siempre digo que es un sitio de intercambio así de temas espirituales y todo lo que tenga que ver con el mundo oculto, etcétera. ¿De qué dicen las cartas, el tarot, los oráculos sobre las deidades? Fue una buena idea. Y esta vez me preguntaron qué dicen las cartas sobre el Dios de los judíos. ¿Cómo es su personalidad? O sea, cómo es. Porque a veces las personas no conocen las personalidades de los dioses más allá de la cultura en la que ya tenemos, ¿no? Arraigados de católicos, cristianos. Pero siempre conocemos más a Jesús, ¿no? Por ejemplo, yo soy espiritual, así que todas las creencias las respeto. Conocemos mucho a Jesús, pero al Padre poco. Y recordemos que según la parte cristiana es la Trinidad. Vamos a ver qué nos dice del Dios de los hebreos, que es el origen del Padre, nuestro, para mí también mi Padre. El Padre, bueno, y para los que no son creyentes en la parte cristiana, bueno, sería un Dios más, ¿no? En buen sentido. Eh, Como el Dios Padre tuvo muchos, siempre en todas las culturas apareció. Por eso como occidentales siempre fue, estamos con el Dios Padre de los hebreos del Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que sabemos. Bien, para mí es mi Padre. Pero bueno, para las personas que no, o también espirituales, también lo considerarían tal. Y otros, bueno, lo verían como otro, una deidad más, un dios más de una cultura antigua como la judía. Vamos a ver qué nos dice cómo es el dios Yahvé. Yo tengo aquí unas imágenes. Vieron que según, mira, acá tengo la tablet, no se le muestra mucho, a Jesús se le dibuja mucho. O sea, los artistas siempre se han obsesionado con Jesús. Pero al Padre casi no lo dibujan, no lo representan. Acá yo tengo ahí, aquí, bien. La imagen para que nos explique. Acá está, para que sepamos de quién estamos hablando, ¿no? El Dios Padre Yahvé Elohim de Israel. Los judíos le llaman Yahvé Elohim, Hashem, Eterno, y los católicos le llaman Padre nomás. Este es una imagen del Padre, ¿no? Espero que se vea bien. Este es un pintor que lo hizo. Muy época medieval también. Muy hermosa la imagen. Vendría acá el triángulo, ¿vieron? La Trinidad, el cetro, también llamado anciano de los días. Bien. Acá tenemos una imagen más clara, que también es más actual. Esta es la parte católica. Arriba está el Padre, en el medio está el Espíritu Santo, que es la paloma, y abajo Jesús. Vamos a ver qué personalidad tiene el Padre, porque viste, cuando hablamos de personalidades de los dioses, para trabajar con los dioses, para conectarnos, conocer un Dios, incluso alguien que no es cristiano, que no tiene religión, puede ayudar a hacer una petición a una deidad, para hacer una petición a Dios, a nuestro Dios, o para conocer un poco la cultura. Y casi no hay, y la Biblia es como que está un poco camuflado en su personalidad. Vamos a ver qué nos dice el tarot sobre el Padre. Y yo le voy a dar unos datos más también que sé, como he estudiado mucho el tema de las deidades, por el tema de ser espiritual, todos los panteones, de dónde viene el concepto y el origen, ¿no? del Dios Padre. Llamado Yahvé, Yahweh también lo llaman los judíos, los cristianos, todo lo que es la rama judío-cristiana. Bueno, acá yo utilicé el tarot, utilicé estas cartas gitanas y otros oráculos. Ya hice la lectura y vamos a interpretarla para que sea simple. Bueno, me está hablando de el Padre, recordemos, ¿no? De aparte del Antiguo Testamento, también llamado, y acá digo, anciano de los días, según Apocalipsis. ¿Cómo es el Dios Padre? Yahvé, vamos, o Jehová de los ejércitos, también llamado por muchos. Jehová. Incluso su nombre a veces es una inicial, nomás no se pronuncia. Bien, o dicen el Señor. Bueno, ¿cómo es su persona? ¿Cómo es Dios? Dios nos está mostrando aquí con el 8 de espadas, perdón, el 7 de espadas, que es un Dios que se preocupa por sus creyentes, por sus devotos, en todo lo que le preocupa a sus creyentes, o sea, las preocupaciones diarias, este, esos problemas cotidianos que aquejan el corazón de la persona. Dios le preocupa eso, ¿no? De sus creyentes.
está mostrando eso, todo aquello que puede causar en las personas preocupación, tensión, incertidumbre. Dios le preocupa que sus hijos estén así, sus devotos, ¿no? Y también es un Dios que se preocupa por los suyos, como me está mostrando en el día a día, y también un Dios que sabe, como Dios, que son problemas temporales para sus creyentes, que por estar con Él esto pasará. Esto me está mostrando el 7 de espadas. Es un Dios que incentiva a sus devotos a que crean y den por hecho de que su tensión, su preocupación, su incertidumbre es temporal. También me está mostrando que es un Dios que le preocupa que puedan ser lastimados sus hijos, sus creyentes, que le hagan daño a las personas que creen en Él. De ahí viene que dice que Dios siempre está preocupado por los suyos, según el Antiguo Testamento, los Salmos y todos los que tengan que ver el Antiguo Testamento, ¿no? El Tanaj, también llamado para los judíos. Y también está en los Salmos que dice que Dios está atento al clamor de sus devotos. Es un Dios que le preocupa que sus creyentes puedan ser lastimados. Y también ahí sale el tema de Salmo 91, ¿no? Que el que mora bajo las alas del Omnipotente siempre estará seguro. Es un Dios que cuida a los suyos y que no quiere que le hagan daño a sus creyentes, a sus devotos. Hombres, mujeres, bueno, todo aquel que crea en Él o se acerque en Él a conocerlo. También me está mostrando que es un Dios que hace que las personas, al tener contacto con Él, busquen un futuro, algo que puedan mezclarse con otros y sacar algún tipo de beneficio en el sentido de ser ágiles, ¿no? Ser astutos, ser como más flexibles, ¿no? Eso me está hablando. Y es un poco contradictorio porque así no son muchos los cristianos ni los judíos, son al contrario, son muy sectarios, no quieren juntarse mucho con otros a menos que piensen igual. Y acá me está mostrando un Dios que no es tan así. Acá me salió el Rey de Copas, acá me vendría a decir el Dios Padre en sí, sería Él. Más allá del aspecto, a Dios Padre siempre se le dibujó a los artistas según la inspiración que Dios le había dado, especialmente en nuestra época, ¿no? En la antigua son distintas. Se hacían piedra y bueno, y también se esculpía. Pero en estos últimos tiempos se le dibujó siempre como un señor anciano, no una persona pasada en años, pero siempre se decía en la Biblia que era un espíritu joven, que Jehová siempre estaba en gozo. Bueno, entonces acá nos está mostrando un Rey de Copas, de que sí es cierto, de que que tiene un espíritu joven, que es un Dios que siempre está contento, un Dios que siempre tiene esa vitalidad, por así decirlo, más allá que sea Dios, pero es un Dios de vitalidad, es también un Dios muy intuitivo, un Dios, porque es elemento agua me está saliendo, un Dios muy de la parte también sanadora, de ahí viene también que ese Jehová es mi sanador. Me está mostrando también, es un Dios que muy racional, muy de la mente, muy sabio, muy inteligente. Ahí donde dice también que Salomón era muy inteligente porque era amado por Jehová. Es como vendría a ser como un profesor, un médico, un sanador, un científico, o sea, una persona que tiene el justo equilibrio entre la intuición y la razón. De eso nos está hablando también de Dios como su personalidad. También me salió aquí que es un Dios muy de casa. ¿Qué me refiero que es un Dios de casa? Del hogar. Que es un Dios que cuida mucho el hogar de sus creyentes. Me salió 4. Justamente este número está asociado al Padre, en el tarot y en la numerología, al Padre y a lo que es el orden y la ley. Jehová siempre fue el orden y la ley para los judíos. Y el número 4 viene de allí. Por eso el número viene a ser estable. El emperador es en el tarot. Y se habla de orden y de equilibrio y de control sobre la materia. Acá me está hablando el número 4, esta carta de un Dios así, que controla la tierra nuestra, un Dios también que cuida la casa de sus creyentes y quieren que sus creyentes, sus devotos tengan un hogar, un refugio. También está hablando de un Dios que refugia a los suyos y ahí también me habla de un Dios que dice el Salmo, que bajo las alas de Jehová se refugia y estará salvo. ¿Vieron cómo las cartas van saliendo de acuerdo más o menos a lo que uno conoce, incluso con datos que no sabemos? Por eso me parece muy útil conocer la deidad por medio de las cartas.
que esté más allá de lo conocido, ¿no? Porque así nos da como si tuviéramos un contacto, una canalización con él o con ella. En este caso es Jehová, pero podremos con otros dioses. Acá me está mostrando también, como dije, es un Dios de hogar, un Dios que protege a la familia, a sus devotos, un Dios que quiere que sus creyentes tengan un propio hogar, una familia, o sea, que formen un hogar. Acá me está hablando también de que es muy fiel, justamente me salió el perro, el can, también yo lo suelo llamar. El perro siempre es fiel. Acá me está hablando de que Dios es fiel, y ahí siempre decía la Biblia que Dios siempre es fiel. Y bueno, ahí me sale justamente, se salió el perro fiel. Es fiel, es amigo. Este es un Dios amigo, un Dios fiel con los suyos. Y me está hablando también de un Dios que es amigo además de ser Dios. Y ahí me recuerdo y cito aparte de Moisés, donde decía que Moisés era amigo aparte de ser, de que sea el Dios de Moisés, era muy amigo de Dios. Por eso Dios le quería mucho. Acá también me habla de que es un Dios que corta todo lo malo. Me está hablando de que es un Dios que cuando tiene que sacar algo de la raíz, hace un corte radical en la vida de alguien o destruir a alguien para defender a sus devotos, lo hace. Esto vendría a ser la parte más guerrera del Dios Padre, que es un corte, como separar la paja del trigo. De ahí también se entendería muchas cosas que nos citan en la Biblia. También está hablando acá que es un Dios que le gusta el triunfo, la victoria. Un Dios que le gusta la abundancia. Ahí también nos recuerda a Salomón. Casi todos los patriarcas eran ricos. Es un Dios que le gusta que las cosas estén sobre la mesa y que sus creyentes tengan abundancia también. Y es un Dios que me está mostrando que le gusta que las cosas estén como claras, ¿no? Es como que un Dios que quiere que las cosas se expongan. Y algo también que va contradictorio, porque a veces no se habla mucho del Dios Padre en las iglesias. Acá me está hablando también de un Dios que a sus creyentes le pone los elementos enfrente. Y ahí me hace recordar de que también en ciertas citas de versículos en la Biblia habla de cómo Dios hacía maravillas con lo poco que había en el desierto, en la harina, en las rocas, recuerdo. Cómo no abandonaba a los suyos. O sea, es un Dios que no abandona traducción. Siempre estamos analizando el Antiguo Testamento. Y acá también me está saliendo un Dios alegre. Esta carta es un Dios de alegría también. Es un Dios gozoso, como dije, que le gusta sentirse bien. Y acá tenemos el caballo de bastos. Un Dios también muy arriesgado, aventurero. Está hablando también de creo que para los que no son muy creyentes en el sentido de ver a los dioses como dioses, a veces, la parte espiritual, vean a los dioses como extraterrestres también, o seres de otros planetas. También tendría sentido esta personalidad que estamos usar en las cartas de esta deidad, que también sabemos que, bueno, para los que somos espirituales sabemos que ya es un extraterrestre, es un dios de otro lugar, o sea, es un ser divino de otro mundo. Y acá se entendería el tema de nuestro planeta, porque me está mostrando que es un dios que le gusta arriesgarse, un dios que le gusta aventurero, un Dios que le gusta la aventura, el movimiento, que siempre está inquieto, que no está quieto, que está controlándolo todo. También nos muestra mucho la Biblia que Dios siempre está en todo, que tiene una personalidad dominante. Me está mostrando también de que es un Dios que se mueve, en algo se traslada. Y ahí trasladarse nos está hablando de las naves, ¿no? Cómo se trasladaba para Moisés, para todo el Antiguo Testamento con sus devotos, que siempre está presente. Recuerdan que para cruzar el desierto así les mantuvo con la luz, en la oscuridad, a Israel. Y habla de traslado, habla de naves, habla de lo que tenga que trasladarse de un movimiento. Es un Dios que se mueve, o sea que es posible que sea un Dios que siempre esté en las naves, un Dios que esté presente incluso en el momento ahora, ¿no? Que esté observando la tierra. Y también me habla de un Dios arriesgado, en el sentido de arriesgarse a hacer cosas nuevas. También podría entenderse de por qué crear, bueno, según la Biblia, a los humanos en una tierra tan hostil como la nuestra. ¿Cuál sería el fin, no, de Dios? Bueno, la civilización humana. Muchos dirían, los creyentes tienen un plan divino, y las personas espirituales, mente abierta, dirían, bueno, un plan extraterrestre, un experimento, dirían un plan genético, en fin, una colonia. Cada uno lo verá en el entorno que quiera, de acuerdo a la conciencia que esté, el nivel de su sabiduría. Lo que sí que es un Dios aventurero. Y acá me está mostrando, y vamos a terminando, me dice que es un Dios
que tiene poder en la palabra, en el sonido, de decretar. El poder del Dios Yahvé está en su voz. Se dice que su voz es como trueno cuando dan órdenes, así está citado. Y bueno, acá me recalca eso. Y bueno, que es la palabra de Dios, dice, es todo, ¿no? Está hablando que Dios tiene poder en su palabra. Ahí están los profetas que vendrían a decir que serían una manifestación de Dios, porque el Espíritu de Dios estaría en los profetas para que se cumpliera lo que ellos dicen, tanto lo bueno como lo no bueno. O sea que lo que se dice Dios se cumple. Yo recuerdo siempre, pastor, que decía Dios, lo que se dice se cumple. Es un Dios que no miente y lo que su palabra se cumple. Y ahí vemos que es una deidad, un ser que tiene un poder muy poderoso en la voz, de crear cosas, materializar cosas. Esta carta es el tema de la voz, del sonido. Y viene a ser de los Elohim, de los logos principales del planeta, del sistema planetario. Acá también me está hablando la última carta. Me dice que es un Dios de la autoestima, que conquista su meta. Bueno, un Dios que sabe que es Dios, que es un ser superior. Siempre decían que había una contradicción entre Jesús y Jehová, porque Jesús era muy humilde, era manso como corderos, dicen, y no tenía ego, era muy humilde, muy manso. No quería crédito a nada, incluso cuando hacía milagros decía, no me lo agradezcas. Y Jehová siempre fue un poco más ególatra, ¿no? Es decir, que él se quería siempre que todos supieran que él era Dios. Y hay una contradicción muy distinta entre Jesús y Jehová. Acá estamos hablando del Padre, pero acá sí nos está demostrando el Padre que es como se cita, que no es Jesús, que es un Dios que le gusta que lo alaben, que lo admiren, que sabe que es capaz de todo, que es un Dios que se ama, vamos a decir. Es como cuando dicen, vos te crees Dios, bueno, él sabe que es Dios, en el sentido bueno de la palabra, con amor y respeto. Pero me está hablando de eso, un Dios que sabe que es Dios, un Dios que conquista siempre lo que se propone. Y ahí también está hablando de un Dios guerrero, Dios de conquista, de triunfo. También explicaría todo el recorrido, ¿no? de la Biblia, de las batallas, las conquistas, todo lo que pasó para conquistar ciertas metas, ciertas ciudades, etc. Es un Dios de conquista. También es un Dios para con sus devotos, que los devotos y creyentes en él conquisten cosas y triunfen. Y también me habla que es un Dios que da autoestima a los que se acercan a él y a sus devotos. Es un Dios que saca lo mejor de sus devotos, o sea, de sus creyentes, que saca sus habilidades, los pule y hace que las personas se sientan orgullosos de lo que Dios hizo en ellos o sus habilidades. Le da autoestima a los humanos, a los creyentes, ¿no? Por eso es que siempre escuchas testimonios de personas que dicen, bueno, yo no valía nada y ahora soy así, soy así. Es un Dios que da autoestima, es un Dios que ve lo mejor de los humanos en el sentido para pulirlos y ponerlos sobre la mesa, como es. Y que es un Dios que de esa manera es su amor y su forma de ser, vamos a llamar. Sacar lo mejor de cada uno. Decía mismo de Moisés que él decía, yo no valgo nada, que voy a sacar yo a Israel, y decía, no, vos podés. O sea, ese es Dios. Y vemos cómo cumple exactamente su personalidad. Acá cerrando, ahí terminamos. Así que aquí tenemos una descripción de la personalidad de Dios Yahvé. Cuando una persona se acerca, así como trabajar, cómo sabemos más o menos cómo es Dios ahora, Dios Padre. También tiene mucho sentido, quería agregar, porque como dije que Dios Padre viene de Dios Cronos, Saturno, que los judíos tenían esta sincretismo, esta visión de que habían tomado de pueblos anteriores a ellos, porque ya eran nómades. Todo salió de Canaán. Y bueno, sabemos los dioses de Sumeria, todo, entonces viene de allí. El tema de Cronos era el padre, o también Urano. Es un concepto, ¿no?, que se tiene de Dios Padre, de este mismo ser, de este mismo Dios, de esta entidad, hasta nuestros días, de la misma personalidad, ¿no? No ha cambiado su personalidad. Eso es muy interesante cuando uno ve, porque uno busca en las historias, en las enciclopedias, y Cronos, Saturno tenían una cierta personalidad media variada, pero era similar, más allá de los conflictos que se le dan a las culturas dichas que habían pasado con los titanes, ¿no? Hay que sacar un poco el mito y más ver, asociándolo al presente, ¿no?, de nuestra información de esta era. Entonces está mostrando eso. El concepto del Dios de Padre viene de allí, de Cronos y Saturno. Y también vemos la separación de Saturno con Júpiter, ¿no?, que es distinto. Hay un secretismo entre Júpiter y Saturno, entre la jovialidad. Saturno era también medio jovial, era medio también, pero Júpiter era el que era más jovial.
Y por eso se dice que Jehová siempre está gozoso y lleno de vitalidad. Siempre se dio a Jehová como una apariencia de los últimos tiempos, se lo pintó, como dije, en las artes, más o menos una persona como pasaban años, pero al principio era joven, se esculpía como forma joven, como cazador, como rey, y ahí viene de Júpiter. Así que eso es también una lectura interesante. Terminamos y vamos a pasar atrás con otras deidades. Quiero decirle también un dato importante, que los mormones también ven a Dios Padre como un hombre. Eso es muy interesante, cosa que los cristianos no. Los mormones dicen que Dios Padre Yahvé es un hombre en cuerpo, y ahí tendría mucho sentido con el tema de los extraterrestres, que esa fue la visión que le apareció a John Smith. Un hombre con sus naves que se le apareció y totalmente separado de Jesús. O sea que eran dos entidades distintas. Y ahí se entendería mucho la Biblia. Bueno, vamos a continuar ahora con otras lecturas. Así que es interesante y sé que va a ser de utilidad. Nos vemos. Chau, chau.